viernes una vigilia de caballeros. Algunos faltaron, pero los que vinieron se gozaron. Amén. Amén. Y el Señor verdaderamente bendice. Dios bendice. Dios escucha. No se pierdan esas vigilias. Hacemos vigilia de acuerdo a las vigilias como dice la Biblia que son. Como la Biblia dice, porque para que sean vigilias tiene que hacerse como es la Biblia. Porque si no lo que hacemos es una comida no, hicimos una vigilia. Y los varones estuvieron en vigilia y Dios habló. Amén. Nos gozamos y le damos gracias a todos los hermanos que vinieron. Y la próxima vez que se haga la otra vigilia, esperamos que vengan todos. Y queremos decirle que los jóvenes que les gusta vigilar, orar y ayunar, se pueden unir a los caballeros también. No se tienen que ir para otro lado por ahí, no. Usted se puede venir a la iglesia con su papá. O se puede, si su papá no está aquí, usted se viene. Porque el hecho de que usted sea joven no quiere decir que no puede venir donde están los caballeros en vigilia y oración. Toda la iglesia necesita. Y quizás la próxima sea congregacional. Porque no podemos decir eso solamente para los caballeros. Porque los caballeros necesitamos, pero la iglesia completa necesita. Amén. Gloria a Dios. Vamos a la escritura. Gloria a Dios. Los quiero invitar a que pase conmigo a 2 Corintios capítulo 9, versículo 6. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 6. Usted no tiene Biblia, acérquese a alguien que la tenga. Cuando usted entra al campo de batalla, si usted deja su espada, acérquese a uno que tenga una espada grande, buena y bien afilada, para que por lo menos le ayuden algo a usted. Pero todos debemos de tener nuestra propia espada. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 6. Amén. Pero esto digo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, damos honor y gloria, te bendecimos. Señor, bendecimos tu nombre porque tú verdaderamente tú nos has bendecido en abundancia a cada uno de nosotros, Dios. Eres maravilloso, eres poderoso, Señor. Tú has dado al que clama a ti, tú le respondes, tú le escuchas. En este día te agradecemos que tu presencia se deja sentir en los corazones de cada uno de nosotros. Obra más aún en nuestras vidas. Señor, ministra, da revelación y confirmación de tu palabra en el nombre de Jesús. La iglesia unida dijo, amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Amén. Así que apagamos los teléfonos y nos mantenemos en comunión, en reverencia a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy queremos hablar un poquito la importancia, diga la importancia
de la concentración y el enfoque. La importancia de la concentración y el enfoque. ¿Qué quiero decir con esto? Usted ve a una persona que a veces usted le ve tan bien concentrado en lo que se está hablando, tienen el oído atento, no quieren perderse nada. Pero hay otros que están distraídos, están ahí pero no están ahí. ¿Ha notado eso usted? Entonces, de eso queremos hablar un poquito. De estar, no dejarse sacar de la concentración y el enfoque en Cristo Jesús. En la vida tuya como cristiano. ¿Por qué? Porque si usted no va más allá de simplemente estar físicamente presente, el enemigo se mete y lo distrae y lo pone, se está predicando y usted está leyendo la Biblia, se está cantando adoración al Señor y usted está allá mirando lo que los nenes están dibujando. Pero así no pasa eso, ¿verdad? El Espíritu de Dios moviéndose y los nenes jugando con los juguetes que les traímos, que dicho sea de paso, ya no se ha anunciado últimamente. Los juguetes, si usted se los da a sus hijos para que se los traiga a la iglesia, se creen que van para un sitio donde se juega. No, la iglesia es para jugar con los carritos y para dibujar. Sí. ¿Quién te dijo? Mi mamá y mi papá me dan un librito y yo dibujo y yo llevo cajitos y juego allí abajo de los asientos. ¿Para qué me lo dan si no fuera para eso? Entonces vemos que no alaban a Dios. ¿Por qué? Porque los enseñaste a que a la iglesia se puede venir a dibujar los caballitos y a jugar con los juguetitos. Pero ¿y por qué entonces? Porque le enseñamos eso. Nos tenemos que enfocar y concentrar, porque la mente de ustedes y ni la mía tampoco ha nacido de nuevo. La mente humana no nació de nuevo. La mente usted la tiene que entrenar, por eso que en Romanos 12 dice eso. Transformar. Oblígate, disciplínate. Eso es parte de la introducción. Alaba a Dios si puede. Yo quiero que usted entienda en esto de la importancia de la concentración y el enfoque. Dígale que está a su lado. No te dejes distraer de tus metas. ¿Cuántos tienen metas? Usted sabe que las metas son que pueden ser de corta plaza o de larga plaza. ¿Cuántos están aquí, digamos, en quinto grado? ¿Cuántos están en quinto grado? Levante la mano. Nadie en quinto grado. ¿Qué era? Ah, en Chanito. ¿Por qué? ¿Por qué están ahí en quinto grado? ¿Por qué? Keila, a ver, ¿por qué tú estás en quinto grado? You don't know? No, what about you? You don't know either, right? Do you have any goals in your life? You don't have any goals? ¿Están escuchando la pregunta? Si no hay metas, no hay sentido de propósito. Pero, bueno, los que nos ha costado, hemos tenido que pagar el precio, pues sabemos ya y hemos aprendido the hard way.
Pero cuando le vienen las cosas fáciles, pues, bueno, yo voy a la escuela, sí, voy a la escuela porque si no voy después en mi casa, mira, no entendemos que es que hay un propósito. Cada uno de nosotros tiene un propósito por el cual existe. Y si no lo entendemos a esta edad de tercero, cuarto, quinto grado, los maestros te pueden decir, si no entienden el propósito, es difícil enseñarle a esos niños, porque no entienden el por qué están ahí en el salón de clase y qué es lo que tienen que aprender. No saben, porque no tienen una idea clara. Por más bueno que sea el maestro, no quiere decir que van a aprender, porque no entienden el propósito por el cual están ahí. No, estoy ahí porque quiero aprender 2 por 2 y 4 y 5 y etcétera, etcétera. Hoy les quiero hablar de una diferente clase de enfoque y de metas. De metas que van a estar contigo una eternidad. Porque tú entras a primer grado, llegas a la universidad, te graduaste, pero ¿qué vas a hacer con todos esos 22 años que estuviste en la escuela? What are you going to do with it? What's your goal? Pues espiritualmente cada uno de nosotros debe de tener una meta, un enfoque. Si tú no te enfocas, cualquier cosa que venga, se te presente, te distrae y te quita de la meta que habías empezado a caminar. Pues yo quiero que hoy por lo menos entendamos que es fácil distraerse si tú no te concentras en lo que debes estar concentrándote. Hello. Por eso usted oye que la gente dice que, ¿what is it? Porque no se concentró en lo que debería estar concentrándose. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cuál fue el punto número 3, pastor? Pero si tú estabas ahí, concéntrate. Enseña a tus hijos a que se concentren en este caminar que hemos escogido con Cristo. Amén. Este principio nos enseña que al estar enfocados y concentrados, cosecharemos al doble o más. Dije que este principio, si lo aprendemos bien, de aquí a 20 años, tú vas a ver tus hijos profesionales, bien parados, establecidos, sirviendo a Cristo, ungidos, llenos del poder de Dios. Esa debe ser nuestra meta. Una de ellas, por lo menos. Tenemos un problema nosotros los hispanos. Que nuestras metas son chiquitas. Tenemos un Diosito, a ver si Diosito me bendice. ¿Será eso lo que tenemos nosotros, un Diosito que quizás nos bendiga? Tenemos un Dios que creó el universo, ¿no? Usted sabe que Dios conoce el nombre de cada una de las estrellas. Usted sabe que Dios conoce la cantidad de pelo que tiene el hermano Eliezer, el hermano Omar y Javier y Enrique. Él conoce. Y Sammy. What is it? You're not concentrating. Ese Dios, quien es el que fundó la raza humana,
no fue por casualidades que de un mono salió un humano, no. Es que Dios fundó la humanidad, Adán y Eva, porque quería bendecir toda la humanidad. Y desde ahí hay una meta que debe existir en tu vida, un sueño. Usted sabe, hoy en día hay que tener cuidado con la palabra sueño, porque mucha gente vive de que le interpreten los sueños. Yo vivo de que voy allá, había una ahí en la 52 que te leía las cartas y tú le decías los sueños y te decía lo que tú querías oír. Y cuando venías a ver, estabas pagando 100 o 200 pesos mensuales para ella decirte los sueños tuyos. Pero no estamos hablando de esa clase de espíritu. Estamos hablando de la palabra de Dios. Y cuando la palabra dice que nosotros hemos recibido espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Espíritu de qué? Y dominio propio. O sea, tú tienes control. No te vuelves loco. No te vuelves descontrolado, no te vuelves desordenado. Tú tienes control. El espíritu que Dios ha puesto en ti es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Alaba si puede. Gloria a Dios. Este principio afirma que al estar enfocado y concentrado, tú cosecharás y puedes cosechar aún el doble más de lo que estás cosechando hasta aquí. Hay personas que no pueden ver la cosecha. Siembran y siembran y siembran, pero siembran. ¿Se acuerdan de la parábola de los 4 terrenos? No le eche la culpa a la semilla. No es la semilla, es el terreno. Y el terreno eres tú. Porque la semilla era la misma y el sembrador era el mismo. Pero el terreno, uno era pedregoso, otro era bueno, 4 clases diferentes. Y en uno floreció mucho la semilla. Así es también en el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios, en algunos no crecen, se quedan igual siempre. Nunca tú lo ves, nunca le ves ningún olor, ninguna flor, ningún color diferente. Sino, ahí está. Mas sin embargo, en otros, con muy poco cuidado, prende la flor rápido. Se cosecha fácil. Cuando se cuida, bien cuidado. Se sembró y la semilla es la misma, pero el cultivar y el terreno hacen una diferencia grande. Alaba si puede. No te dejes distraer de tus metas. No te dejes distraer de tus metas. Dios te hizo con el propósito de glorificarse en tu vida. Dios te hizo con el propósito de que tú gobiernes sobre la tierra que Él creó y te entregó. Ahora nosotros tenemos que hacer la parte nuestra. Amén. ¿A cuánto le gustaría cosechar al doble por lo menos de lo que están cosechando ahora?
Si usted se gana $1,000 semanales, ¿a quién no le gusta que le pagaran 3,000 semanales? Yo creo que a todos, por eso trabajamos. Porque tenemos ciertas necesidades, Dios nos ha dado la salud, Dios nos ha dado el conocimiento, el entendimiento, trabajamos y devengamos el salario de nuestra labor. Y yo creo que ninguno aquí se va a enojar si toda la semana el jefe viene y dice, esta semana te vamos a aumentar $100 más. A ninguno le va a molestar eso, ¿verdad? Hay personas que se molestan porque si se habla de dinero, dicen, no, el reino de Dios no es dinero, pero el reino de Dios habla mucho de dinero. Ese versículo dice que siembre generosamente. Don't get stingy. No te pongas como, ¿cuál es esa palabra? Tacaño. Ándale. No seamos tacaños. Siembra con generosidad. Para que veas como con generosidad, generosamente vas a cosechar. Te siembra maíz, si te siembra dos granitos, puede que no coseche nada. Porque si atrás están las gallinas velando, en donde mismo usted lo siembra, la escaman y se comieron los 2 granitos. Pero si usted echa 6 o 8 en el mismo hoyo, se comerán 5, pero se van a quedar 3 o 4. Y de esos vas a cosechar. Alaba si puede. ¿Qué debemos hacer para cosechar el doble por lo menos? Para una buena cosecha. Bueno, no podemos ser tacaños, tenemos que sembrar generosamente. Eso es un principio bíblico. Alaba si puede. Primero tenemos que aprender a ejercer la autoridad que Dios nos ha dado. Primero, tenemos que aprender a ejercer la autoridad que Dios nos ha dado a nosotros. Vamos a ver lo que nos dice la palabra en Job 42. Job 42. Job anda por ahí con Isaías. Y no sé para dónde se fueron, porque ahora no aparece aquí. 42:10. Job 42:10 al 13, vamos a ver. Y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Se acuerdan que Job estaba afligido, verdad? Porque había unos tiempos de aflicción, pero cuando llegaste a Cristo ahora, Jesús dijo, espérate, ven acá, pon tus metas en mí, que ahora yo soy tu meta. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Cuando él hubo orado, ¿cuando hubo qué? Cuando él hubo orado por sus amigos. ¿Se acuerdan lo que vinieron los amigos a hacer, verdad? A criticarlo, a quitarle, ¿cómo se llama? A desanimarlo. Cuando hubo orado por sus amigos y aumentó al doble las cosas que habían sido de Job. El
que te critica, el que te insulta, y quién sabe indirectamente. Pero tú estás mal porque estás en pecado, por eso tú estás así como estás, porque Dios te está castigando. Por eso es que se te pasó esto, te pasó aquello, te pasará lo otro. Ten cuidado que Dios te va a... No era nada de eso. Eso era la mente de ellos. Nada de eso vino de Dios. Y Job le podía haber dicho, mira, agájese en los camellitos. Y tú ves por ahí, por donde vinieron ustedes, por ahí mismo no pueden ir. Pero no lo hizo. ¿Sabes lo que hizo Job? Lo mismo que tú harías, ¿verdad? Oró por ellos. ¿Cómo sería esa oración? Padre, bendícelo, quítale la venda de los ojos, ayúdale a que despierten, controla esa lengua que se pasaron ahí criticándome media hora. Ten piedad de ellos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Gloria a Dios. Y Dios, fíjate que aumentó al doble las cosas que habían sido de Job. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que tenía lo perdió. Pero lo tenía que considerar todo pérdida por Cristo, para que entonces Dios se pudiera glorificar en él. Porque si él se iba a quedar con eso, y si él se iba a quedar haciéndolo ver solo, la gloria no iba a ser a Dios. Pero como lo perdió todo y no tenía nada, entonces ahora Dios le dio, ¿cuántas hijas fueron? 7. 7 hijos y 3 varones, ¿no? Tuvo un total de 10, ¿verdad? Dicen que era de las más preciosas que había. O sea, lo que le dio Dios después era mucho mejor que lo que él había perdido. Lo que tú perdiste, tú ya no lo necesitas. Es lo que Dios tiene para ti ahora. No dejes que lo que ya se perdió te robe lo que Dios quiere darte. Hello. Él podía haber maldecido a aquellos 3 y salir peleado con ellos, hasta ahí llegaba. Pero cuando él tomó la actitud de Cristo, oró por ellos, los encomendó, pidió al Señor bendiciones, Dios dijo, lo que tú pediste por ellos te lo va a dar a ti. Oraste por ellos, los bendeciste, ahora yo te bendigo a ti. Cuando usted maldice a otros, tenga cuidado que esa maldición le viene a usted. Sí. Eso, esto y aquello. Esa es la actitud que te va a venir a ti. Tenemos que tener cuidado. Sí. La lengua destruye. Tenemos que aprender a ejercer la autoridad que Dios nos ha dado y tenemos que aprender a tener un carácter maduro. Pero quiero terminar de leer estos versículos. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él
pan en su casa. Ya tenía casa. Ya tenía casa. Y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Eso no era un Volkswagen del 93. No era eso. Aleluya. Y tuvo 7 hijos. Aleluya. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre primero de la primera, ¿cómo se llamaba? Enchemaima. Pancake House. La casa de la harina. Alaba si puede. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. ¿Por qué dice le dio herencia entre sus hermanos? Porque no era la mujer que se le daba la herencia, era el varón. Pero en este caso era tan abundante la herencia que dijo, hey, we got enough for everybody. Hay suficiente para todos. Y dijo, vamos a repartir generosamente. Alaba si puede. Aprender a ejercer la autoridad sobre lo que Dios te ha puesto en las manos, sobre la naturaleza. La naturaleza, cuando Adán y Eva caminaban por allí, le decía al león, siéntate allá, y el león se sentaba. Después del pecado, le decía, siéntate y no me hable que te como la mano entera. ¿Por qué? Porque el pecado dañó hasta la naturaleza. Por eso dice que la naturaleza misma anhela el regreso del Señor, porque todo va a ser restaurado a su condición original. Y los testigos de Jehová van a cuidar los animales mientras nosotros estamos en el cielo con el Señor. Eso es lo que dicen ellos. No lo digo yo. Aleluya. Nosotros vamos a gobernar con Cristo. Alaba si puede. Somos gobernadores. Aprende a gobernar. Esa es una de las metas del creyente. No vivas como que te tienen que gobernar a ti todo el tiempo. Vive como un hijo de un rey. Para ti fue que Dios hizo todo lo que está hecho. Para Él todas las cosas fueron hechas. Y sin Él nada fue hecho. Dale gloria a Dios. Génesis 1:11. Después dijo Dios, si no saben dónde está Génesis, vaya al principio y abra la Biblia. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla,
árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Cada género se reproduce. Y vio Dios que era bueno. Dios vio que lo que él hizo era bueno. Pero ¿cómo sucedieron estas cosas? Porque Dios dijo y sucedió. Y lo que Dios ha dicho en ti, no le estorbe, porque si no le estorbamos, sucede en nosotros. ¿Hello? Es cuando nosotros le estorbamos que Dios no puede obrar, porque Él va a respetar tu decisión de no recibir la palabra. Esa palabra fue enviada para guiarte, para llevarte paso por paso a la bendición, a la cosecha, hasta el doble o el triple, 30, 60, 100. La palabra te guía paso por paso hasta ahí. Si no te dejas guiar por la palabra, pierdes la bendición que Dios ha querido depositar en ti. La cosecha no se da. Alaba a Dios si puede. Pablo dice, el heredero, mientras es niño, es heredero, pero no puede tomar la herencia porque es niño. Si usted y yo estamos en una actitud de niño, que no nos educamos, no nos preocupamos por hacer los preparativos para cuando llegue el momento estar listos y devengar todas las bendiciones, nos quedamos como niños, y como dice la palabra, cuando era niño hacía las cosas de niño y sigo actuando como un niño. Pero Dios no quiere que te quedes así chiquitito. Eso se llama ser un enano. Si tú llevas ya tiempo en la casa de Dios y no creces, estás estancado, dicen allá en Pajuy. Te estancaste ahí, no puedes echar para adelante, ni para atrás, ni para adelante. No aprende nada de lo que se nos enseña nos saca del hoyo. Pero la palabra ha sido enviada para que te lleve de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Para que mientras más nos sometemos a la palabra de Dios, por supuesto la tengo que escudriñar y orar y meditar en ella para que obre en mi espíritu y en mi alma y florezca el concepto que trae ese versículo, esa palabra, florezca en mi vida y yo pueda ser bendecido, dar fruto. Amén. Mientras yo me mantenga en una condición de niño, no puedo beneficiarme de las bendiciones o de la herencia, porque la herencia no se la dan al niño chiquito, ¿verdad? Se la dan a uno que ya ha comprobado que puede manejar, que puede multiplicarla, que puede usarla con sabiduría. Si no tengo nada, pues a lo mejor es que lo que me dio Dios lo usé mal. Hello. Si no tengo nada, ¿qué hice entonces con lo que me dio Dios? Alaba si puede. Estábamos hablando hoy de retirarse. Hay 2 o 3 que quieren retirarse, pero todavía
pero la cosecha no ha llegado todavía. Pero cuando yo me fui a retirar, yo no sabía cuándo ese día venía, pero yo me estaba preparando. Y cuando llegó el momento, gracias a Dios, pude cumplir con los requisitos para poderme retirar. Y de eso van casi 16 años. Y gracias a Dios, porque lo que yo le dije al Señor, yo me quiero retirar, pero no es para sentarme en casa de vago el resto de mi vida. Porque si eso fuera así, entonces no estuviéramos aquí nosotros. Me retiro, pero es porque quiero subirle un poquito más a mi nivel de compromiso en tu reino. Hello. Yo no quiero que Dios me dé menos trabajo, que me dé más. ¿Por qué? Porque si Dios me da más trabajo es porque Dios dice, lo voy a capacitar para el nuevo trabajo que le voy a dar. A veces queremos mayor responsabilidad, mejor sueldo, pero menos trabajo. No es así. Porque aunque tú físicamente no tengas que trabajar más, tu responsabilidad delante de tu supervisor es mayor. Y tu responsabilidad delante de Dios, si tú quieres que Dios te suba de posición, te tienes que entregar más todavía a Cristo. No es decirle, Señor, dame una promoción y yo quiero trabajar menos. Así no es. Hay que entregarse totalmente para Dios. Entonces Dios ve tu corazón y comienza a usarte. No ve ningún fruto de usted en mí. Me voy a tumbar y no estoy haciendo nada. Porque si no siembro, no tengo derecho a cosechar. Alaba si puede. Alabado el que vive. Pero cuando una persona madura crece, cuando una persona que ya camina, o sea, los niños a los 8 o 10 meses ya empiezan a tratar de caminar. Pero cuando una persona madura crece espiritualmente, decide por sí misma y no necesita a nadie que lo esté vigilando y mandándole, diciéndole, haz esto, haz aquello, haz lo otro. No necesita la garrocha. Necesita el fuerte. Sabe hacer y conoce sus responsabilidades y no necesita, siempre va a haber alguien supervisándote. Pero una de las cosas que tu supervisor está mirando para ascenderte a ti es que te pueden dejar solo y el trabajo tuyo se hace. Él no tiene que estar encima de ti, obligándote a que lo hagas. ¿Cómo podemos madurar? Bueno, una de las cosas principales es congregándose. Ahí es donde se enseña la palabra de Dios. No, pero yo me puedo quedar en casa y estudiarla en casa. Tarde o temprano te vas a confundir. Porque la palabra de Dios no es de interpretación privada. No es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú andas con otro, y hay más de dos, se estudia el versículo. Y si tú tienes un espíritu humilde de aprendizaje, aprendes de ese versículo. Cuando no quieres aprender, no quieres que nadie te enseñe, no quieres ni que te inviten a la escuela dominical. No, diga, si
ver si esta vez lo puedes aprender. Para eso se repite. A ver si ahora se queda conmigo y hace algo en mi interior y empiezo a dar fruto. Gloria a Dios. Congregándome. La escuela dominical, para mí. Es verdad que uno en el culto está la adoración y la alabanza y uno se goza. Pero para mí, donde usted está escudriñando la palabra, versículo por versículo, la toma en punto, es en la escuela dominical. Porque ahí es donde usted escudriña. La palabra te endereza. La palabra, en 2 Timoteo, nos dice, dirige tu camino. El Salmo dice que la palabra va llevándote de paso en paso, iluminándote. No, pero ya yo llevo 65 años estudiando la palabra. ¡Qué bueno! Ahora quizás en los próximos 65 aprendas algo. Sí, porque si no necesito estudiarla, quiere decir que ya hay dos personas que lo saben todo. Dios y yo. ¿Sí? Cuando uno no necesita estudiar la palabra de Dios, es porque lo sabe todo. Y en mi concepto, el único que sabe todas las cosas es Dios. El resto de nosotros necesitamos, mire, andar con esta y consultar la Biblia cada instante, memorizarla, leerla, escribirla en las paredes, los dinteles de tu casa, grabarla en tu corazón para no pecar en contra de Dios. Congregarte es de imperativa necesidad. No, yo con que venga un ratito, yo vengo a hablar los lunes un rato. Está bien, pero eso es como comerte la mitad de una dona y decir ya no necesito comer más nada el resto de la semana. No se puede así. Congregándote, buscando y escudriñando la palabra de Dios. Para cosechar el doble, debo de estar enfocado y concentrarme, no dejar que nada me distraiga. Estar enfocado quiere decir tener un entendimiento claro, una imagen clara de dónde estoy y a dónde es que quiero llegar. Hello. Le pregunté a estos dos niños. I don't know. Por lo menos ellos están ahora empezando a abrir los ojos. Qué triste con aquellos que ya llevan años, que ya terminamos la escuela, ya salimos de ahí y todavía no sabemos para qué fue que fuimos. Si yo preguntara aquí, no levante las manos. Si yo preguntara aquí, ¿cuántos de ustedes están locos por dejar el trabajo que tienen? ¿Sabe por qué? Le digo las respuestas de él. Porque usted no se preparó para ese trabajo, usted no estudió, esa no era su pasión. Esa no era tu pasión. Ahora, si esa hubiese sido tu pasión, a veces se oye personas que dicen, no, yo el seguro social, yo no quiero el seguro social, yo quiero seguir trabajando porque yo amo el trabajo que yo hago. ¿Se oye? No son muchos, pero
De vez en cuando se oyen personas que dicen, sí, no, yo el trabajo mío, o no, yo lo amo el trabajo que Dios me dio. Hay trabajos que cuando usted los tiene en el corazón y Dios se lo concede, usted, mire, se enferma uno menos, porque usted sabe lo que es uno llegar todos los días a un trabajo que no quiere, que odia. Usted sabe que está ahí por obligación, pero la meta, el deseo, la pasión suya no es esa. Está loco porque, mire, llega el chance para salir corriendo. ¿Por qué? Porque no es su pasión. Usted no se enfocó, no se concentró no se preparó en esa meta que se le ha presentado. Está ahí ahora y ahí está. Y muchas veces, nothing you can do about it. Esperar hasta que Dios abra otra puerta si la abre. Yo cuando salía del trabajo, al frente del edificio, cuando yo abro la mano en la puerta, yo abro la puerta a la libertad. No me llevo el trabajo para mi casa. No me puedo llevar el trabajo para mi casa, especialmente si es un trabajo que a uno no le gusta. Yo lo consideré un ministerio por el tiempo que estuve ahí, 22 años, porque bastantes personas que entraron por ahí, que pasaron por ahí, por el receiving y que pasaron por ahí, le hablé de Cristo. Y unos cuantos de ellos, oficiales, sargentos allí, se convirtieron, gracias a Dios, porque yo lo consideraba que estaba trabajando para el Señor, no para ellos. Tenemos que cosechar almas, sobre todo. Que haya una multiplicación. ¿Cómo puedo madurar? Congregándome, buscando, creciendo en la palabra de Dios. Para cosechar el doble debo estar enfocado, no perder el enfoque. Estar enfocado es tener la imagen clara, saber qué es lo que estoy, cuál es mi meta y cómo voy a llegar ahí. ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es? Yo quiero, pues, a ver si me cambian de turno, porque este turno no me gusta. Ponga una meta grande, alta, hermano. Alta, porque si usted pone una meta chiquita, cuando la concede, dice, pero eso es una cosa chiquita. No se va a dar ni cuenta cuando le llega. Y como no es muy difícil, pues, está bien. No. Póngale a Dios la petición que usted en su corazón verdaderamente desea. La meta que usted sabe que para glorificar a Dios, ¿sabe? No a usted glorificarse, no para decir, yo le pedí a Dios esto y mira, me lo dio. No es así, porque ahí puede estar metido el orgullo, ahí puede estar metido la humanidad de la persona, y eso no es lo que queremos que resalte. No queremos que la gente nos mire a nosotros y diga, oye, mira, este señor y esta señora, mira allá, qué bien. No, que la gente le dé la gloria a Dios por lo que ven en tu vida, sucediendo en tu vida. Que tú no tengas
que decirle, mírame a mí para que vea qué lindo yo soy. Sino que tu vida dé testimonio de lo que tú eres. Gloria a Dios. El problema de muchos cristianos es que se desenfocan. Y de momento el enfoque se vuelve en la vida de ellos y no en Dios. Y ahí es donde perdemos el rumbo. Dios le dijo a dónde debían llegar a ellos, pero si se distrajeron, se desenfocaron, se pusieron a cazar moscas en el aire, empezaron a mirar donde no debíamos. Usted sabe que en el camino se le presentan cosas, distracciones a uno para que uno cambie, quite la mirada. Cuando usted va manejando, si usted quita la mirada, usted mira un rótulo que está allá y ahí se le va el carro. Para donde tú pones tu mirada, para ahí se te va el vehículo. Y es lo mismo en el caminar con Cristo. Si usted pone la mirada en las distracciones que están en la carretera, te desvías de tus metas. Si se distrajeron, se desenfocaron, se pusieron a cazar moscas, empezaron a preocuparse por las cosas, que los sacaron del enfoque en una forma que a veces se le hace imposible a la persona recuperarlo. Lo saquen del enfoque, de ese compromiso y de la fe y de lo espiritual sobre todo. Enfoque es tener claro a dónde Dios quiere que llegues. Enfoque, diga enfoque, es tener claro a dónde Dios quiere que llegue. Tiene que buscar, hermano. Ayuno y oración. Si estamos dispuestos a pagar el precio, encontraremos la respuesta. Ya usted sabe cuál es o deben ser sus metas. Ya usted las tiene. Ya hay una pasión que hay en su interior, como que ardiente pasión de servir a Dios. O usted lo que quiere es que Dios le bendiga las metas suyas. Y aunque no tengan que ver nada con Dios. ¿Sabe que si tú pones a Dios primero, lo demás viene por añadidura? Alaba a Dios, dale gloria. ¿A dónde quieres llegar tú? ¿Enfocaste bien la meta que tú tienes? ¿Sabes qué es lo que quieres? ¿Sabes a dónde es que vas? No, olvídate, yo que quiero venir a la iglesia y gozarme. Qué bueno. Pero la iglesia son solamente 2 veces en semana y el resto del tiempo de tu vida, ¿qué vas a hacer? Estar enfocado quiere decir que tú sabes dónde quieres estar en 5 años. Pregúntate, ¿dónde tú quieres estar en 5 años? Bueno, yo no sé, tú sabes, eso es que, pues, yo lo que diga, no. Dios quiere que tú tengas metas. Dios quiere que tú sepas a dónde debes estar. Dios quiere dejarte saber a ti para qué Él te permitió que estuvieras aquí en este año. Él quiere que tú entiendas, te dejes usar de Dios. No solamente, sí venimos a la iglesia, oramos, ayunamos y todo, pero de aquí a 5 años, ¿qué vas a estar? Pues, bueno, estoy orando y es bueno, pero
Dios quiere prosperarte. Dios quiere bendecirte. Dios quiere que tú progreses. Dios no te quiere peor de aquí a 5 años. ¿Sabes a dónde vas a estar en 5 años? En 10 años, ¿dónde tú quieres estar? Puede que venga Cristo, pero ¿y si no viene? Si no viene en 10 años. Gracias te damos, Señor. Estar enfocado es hacer primero lo primero. Y aquí hay un problemita. Que nosotros a veces hacemos lo primero que hacemos es lo que deberíamos hacer último. Hello. Lo primero que deberíamos hacer lo dejamos para último. Y lo que deberíamos de tener segundo, tercero o último, lo ponemos primero, es lo más importante para nosotros. Tengo que arreglar el carro. Por eso no puedo ir a la iglesia. ¿Cuál de las dos cosas son más necesarias? Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y lo del carro lo resuelve después. Hello. Eso está fácil. Para mí eso está fácil. Yo desde que me convertí siempre lo he dicho y lo repito a veces de vez en cuando. Aquí hay gente nueva. Para mí los diezmos nunca han sido un problema. Cuando yo tenía casas, a veces que tenía 2 o 3 apartamentos vacíos, yo pagaba el diezmo de esos apartamentos. Estaba vacío, no estaba recibiendo renta. Pero si no está viviendo... pero por fe. Yo estoy pagando ese diezmo porque Dios me va a mandar gente. Por fe, llamo lo que no se ve como si fuera. ¿Dónde están los que van a venir? Que Dios los traiga en el momento que Él quiera. Gloria a Jesús. Hacer primero lo más importante. ¿Dónde está el enfoque de tu vida? Es lo que yo quiero que tú en esta tarde te lleves en tu espíritu. ¿Dónde estás poniendo tú tu enfoque? ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué es lo más importante para ti en tu vida? Quizás tú dices, pues el carro, que no se me dañe. O quizás tú, pues trabajo, no, si no trabajo no como. O quizás tú dices, que Dios haga su perfecta voluntad en mi vida. Quiero poner a Dios primero. ¿Qué es lo más importante para ti? Asegúrate que siempre pones lo primero. Lo segundo. Nunca te confundas que pongas lo segundo primero y lo primero segundo. Esto te desalinea y te saca de rumbo. Necesitas regresar a tu enfoque. Necesitas regresar y decir, me voy a realinear porque me estaba tambaleando un poquito. Eso es lo que Dios quiere que diariamente tengamos esto. Veo que esto lo vamos a tener que dejar para la semana que viene. Ya se terminó la introducción. La semana que viene
empezamos la predica. Amén. Mientras tanto, busca ver cuál es tu enfoque. Mientras tanto, mira a ver si estás viviendo en tu pasión, si estás sirviendo a Dios en lo que Él te ha llamado, si estás trabajando para el reino de Dios. ¿Cuáles son tus metas? No tienes metas, estás ahí obligado. Pídele a Dios que obre en tu vida. Analiza qué clase de fruto estás dando, porque eso te van a decir, el fruto que tú estás dando te va a decir a ti si estás en el camino correcto o no. Si no estás dando fruto, estás sembrando la semilla equivocada en tu vida. Hello. Dije que si no estás dando fruto, estás sembrando la semilla equivocada. Vamos a estar en pie.